Bien, en la clase anterior, en el marco de esta primera unidad, que el tema es conocimiento y verdad, dijimos que nos hacíamos la pregunta de si es posible o no conocer la verdad. Y que íbamos a ir viendo las distintas posturas respecto de este tema. En la clase anterior, entonces, la primera postura que vimos se llama escepticismo, que dijimos que esta postura consiste en sostener que la verdad no se puede conocer. Vimos entonces los argumentos que dan los escépticos para sostener esta idea, vimos las respuestas que se dan a estos argumentos desde la perspectiva realista, de los filósofos realistas, y del realismo, que dijimos que es esta escuela filosófica que sostiene que la verdad sí se puede conocer, de la cual dijimos que después vamos a hablar de manera más profunda. Y vimos cómo también, en conclusión, el escepticismo se anulaba a sí mismo como una doctrina, de una perspectiva lógica, de una perspectiva nociológica, ¿sí? Porque vimos que era más bien una actitud ante la vida, una postura ética. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es, vamos a leer un texto en el cual un autor realista, ¿sí?, hace un análisis y una crítica del escepticismo. Entonces es una forma de confrontar estas dos posturas. El texto que vamos a leer lo tienen ahí en el archivo adjunto que les mandé, que el título es Escepticismo y decisión. Es un texto de un filósofo esloveno que se llama Emilio Comar. Es un filósofo que vino acá a Argentina de joven, digamos, y realizó la mayor parte de su obra filosófica acá y falleció en el 2006 acá. Un filósofo muy interesante de leer, ¿sí? Y esto que estamos leyendo es un fragmento de una de sus obras, que es unas clases desgrabadas de cursos que él dio, ¿sí? Entonces, acá con el texto en mano, ¿sí?, vamos a ir comentando. Lo primero que nos dice Comar es que no es posible vivir en el escepticismo, y va a explicar por qué él sostiene esta afirmación, ¿no?, de decir que no es posible vivir en el escepticismo. Hace un análisis de la etimología del término, ¿sí?, un poquito de lo que habíamos hablado en la clase anterior, y se centra en la palabra considerar, ¿sí? Nos dice que considerar es una palabra latina con un significado muy especial, y que sidere significa luz, y considerar significa poner toda la luz y toda la atención sobre un objeto. Si ustedes piensan, cuando nosotros consideramos algo, decimos estoy considerando tal cosa, estamos analizando las posibilidades de esa cosa o de esa situación que estamos pensando, ¿sí? Entonces nos dice Comar que cuando nosotros realizamos un acto humano se llama aquellas acciones que nosotros realizamos con conciencia y libertad, que hacemos libremente, distinto de lo que se llama actos del hombre, que son acciones que hacemos de una manera más bien mecánica y sin libertad, ¿sí? Entonces dice que dentro de estos actos humanos hay distintas fases, como distintos pasos, ¿sí? Hasta que yo llego a la ejecución de una acción, que es la parte final, hay pasos previos, ¿sí?, en los cuales yo voy deliberando. Por ejemplo, tengo que tomar una decisión y voy deliberando, voy comparando, voy considerando las distintas posibilidades, las voy analizando, y después de que analizo todo eso, tomo una decisión, y después de que tomo una decisión la ejecuto, ¿sí? ¿Por qué todas estas fases son importantes? Porque yo puedo elegir algo o considerar algo, pero no hacerlo, ¿sí? Quizás, por ejemplo, en mi mente yo puedo tener muy claro que ante determinada situación hay una opción que es la mejor que puedo hacer, y digo, sí, perfecto, voy a hacer esto, y después en la acción puedo no hacerlo, no ejecutarlo, ¿sí? Pero antes de que yo me elija por una de las posibilidades, voy analizando las distintas posibilidades. Eso es lo que hago al considerar. ¿Qué es lo que nos dice Comar? Que lo que hace el escéptico es tomar una fase de esas, que es la consideración, y quedarse solamente eso y hacer de eso un fin en sí mismo. Y que eso es el escepticismo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hace el escéptico? Considera, se queda en la fase de considerar, pero no decide, no elige, no opta por nada, ¿sí? Seguido de esto, él nos cita a un filósofo francés que se llama Louis Labelle, un filósofo del siglo XX, que dice que el escepticismo es fundamentalmente afectivo y no cognoscitivo, ¿sí? Cognoscitivo se refiere a que no es algo del conocimiento, ¿sí?, sino que es algo que tiene que ver con nuestra afectividad. Nos dice, no estoy ni en pro ni en contra, ni con esto ni con lo otro, no me decido, solo miro porque en el fondo no quiero decidir. Si la teoría de Labelle es justa, yo creo que lo es, una gran parte del escepticismo cognoscitivo, o sea, de lo que habíamos visto en la clase anterior, que sería el escepticismo teórico o del conocimiento, obedece a un escepticismo anterior que es afectivo y de tipo valoral,
¿sí? Recuerdan que hablábamos del escepticismo como una postura más bien ética, como una actitud ante la vida, ¿sí? Y en este contexto, Comar nos empieza a hablar de un término griego que se llama amatía. ¿Qué quiere decir? Amatía es como una ceguera autoconsentida, es decir, cuando yo no quiero ver la realidad, cuando yo no quiero ver algo, pero elijo no verlo, ¿sí? Por ejemplo, yo puede ser que ante una determinada situación yo diga después, uy, no me di cuenta de esto, o sea, hice tal cosa y en realidad ahora me doy cuenta que tendría que haberme dado cuenta que eso no era lo mejor o no tuve en cuenta tal factor porque realmente no lo vi. Puede ser que sinceramente yo no me haya dado cuenta, pero a veces acontece que hay cosas que elegimos, como decirlo así, hacernos los tontos, elegimos no verlas, ¿sí? Porque hay como un tema de no querer ver la realidad por alguna razón, ¿sí? Quizás sea porque si yo tengo que ser honesto y querer ver la realidad como es, eso me implique un compromiso o me implique tomar una decisión que no me siento listo para tomar o que no quiero tomar, ¿sí? Nos dice Comar que la amatía perturba al sujeto mismo y a los demás porque nos ata a una permanente indefinición, a un permanente desgaste, porque la gente vive y toma como plenitud lo que no es. Y entonces nos empieza a hablar de qué implica tomar una decisión, qué implica elegir algo, ¿sí? Nos habla de la etimología de este concepto, ¿sí? Cómo decidir quiere decir en el fondo como un corte limpio, es decir, cuando yo decido algo, ¿qué implica? Si yo estoy decidiendo, elegir implica dejar de lado otras cosas, ¿sí? Si no, no estoy eligiendo, ¿sí? ¿Y por qué cuesta tanto decidir muchas veces? Porque decidimos entre cosas que nos interesan, ¿sí? No es que estoy eligiendo entre cosas que no me importan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes este año están considerando, eligiendo qué van a hacer con su futuro cuando terminen el colegio. Y por lo general, varios tienen varias opciones, no es que son muy pocos los que quizás ya están decididos por una opción, pero en general todos consideran varias posibilidades. ¿Y por qué cuesta tanto tomar esa decisión? Y porque las posibilidades que tengo son todas posibilidades que me interesan. No es que estoy considerando algo que ni me importa, ¿sí? Cuesta porque todas las cosas me importan. O llevándolo a un ejemplo un poco más superfluo, pero supónganse que ustedes, no sé, van a una fiesta y tienen que elegir un postre y hay un montón de postres que todos les gustan y se les hace re difícil elegir porque supónganse que solamente pueden elegir uno. Bueno, les cuesta elegir porque supónganse que haya varios postres que a ustedes les gustan. Si fuera que solamente les gusta uno es re fácil, no estoy decidiendo en el fondo, ¿sí? Entonces, nos dice Comar, siempre la elección, la decisión nos implica un abandono, una renuncia, un dejar algo de lado, ¿sí? También es un salto en lo oscuro, en la no seguridad, implica un riesgo, ¿sí? Exige cierta valentía, ¿sí? Porque nosotros más o menos podemos pensar, bueno, si yo tomo tal decisión, es probable que pase esto o es probable que pase aquello, pero no tenemos la certeza de que es seguramente lo que va a pasar. O sea que también decidir implica arriesgarme. También nos habla de que la decisión implica una responsabilidad, ¿sí? Toda decisión libre implica responsabilidad. Y que cuando yo elijo, ¿sí? Me decido por algo, también me estoy eligiendo a mí mismo, ¿sí? Es decir, cuando yo elijo, y elijo según mi conveniencia. Nos dice Comar que al elegir conveniencia, nosotros solemos usar el término conveniencia en términos de, decimos, tal actuó por conveniencia, como diciendo, tal actuó por sacar ventaja, por conseguir su propio beneficio de manera egoísta. Y en realidad, si vamos al significado de la palabra conveniencia, es lo que me conviene, lo que viene con, lo que es adecuado para mí. Entonces, en este sentido, hablar de que yo elija según lo que me es más conveniente, quiere decir que yo elija según lo que es mejor para mí, lo que es más adecuado. Entonces, siguiendo esto, Comar nos dice que la inmadurez se manifiesta en la incapacidad de elegir bien. Somos seres finitos y no podemos estar sentados, parados y acostados a la vez. Tenemos que elegir. En la realidad, esto de estar sentado, parado y acostado a la vez no es posible. Cuando no hay verdadera decisión, tampoco hay verdadera aparición de lo que uno es o de lo que uno puede ser de verdad. En cambio, una mala decisión duele mucho porque como se la tomó de verdad, se sufre de verdad. Pero si las decisiones no han sido tomadas de manera clara, la exigencia de la propia personalidad no se ve ni positiva ni negativamente, la realidad personal ni protesta ni queda satisfecha, ¿sí? Entonces nos habla de que en el fondo esta incapacidad de poder decidir, quedarnos en una indefinición permanente, es algo que
en su postura, ¿no? Lo que nos está diciendo Kumar es algo que no nos permite crecer, no nos permite desplegarnos. ¿Sí? En otra parte también nos dice, la expansión humana tiene que ser pagada por el esfuerzo de alcanzar la verdad. Toda esa razón a la verdad es en el fondo un autobloqueo, ¿sí? Entonces tenemos acá dos posturas, ¿no? El escéptico, que nos dice que la verdad no se puede conocer, ¿sí? Que tenemos que conformarnos con una cierta probabilidad, que no podemos confiar en lo que nos muestran nuestros sentidos, en lo que nos muestra la inteligencia, ¿sí? Y vemos, como decíamos, que termina siendo, dicen los realistas, que esta postura que se presenta en términos cognoscitivos, en términos del conocimiento, termina siendo en el fondo una postura de tipo afectiva, de tipo valoral, ética, una actitud ante la vida, ¿sí? Dicen los realistas, y en este texto puntualmente Comar, lo que sostiene, siguiendo a Label, es que en el fondo el escéptico dice que no adhiere a nada, pero porque en el fondo no quiere decidir nada, por todo lo que implica querer decidir algo, ¿sí? Y que en el fondo eso lo que hace es que la persona no pueda desplegarse, termina bloqueándola, termina impidiendo que despliegue su propio ser, su propia naturaleza, ¿sí? Entonces tenemos así estas dos posturas, dos visiones respecto del tema del escepticismo, ¿sí? El escepticismo y la respuesta o el análisis o la crítica desde el realismo. Entonces lo que van a hacer después de esto es, yo ahí les dejo las indicaciones, igualmente esto que estoy diciendo lo voy a dejar también por escrito, ¿sí? A partir de la clase anterior, que hablamos del escepticismo, y la clase de hoy, y el texto que tenían que leer, y este texto, hacer una actividad en la cual van a tener una parte, vamos a decirlo así, como una parte objetiva y una parte subjetiva. En la parte objetiva van a tener que contestar algunas preguntas, hacer algunos ejercicios en los cuales tienen que decir objetivamente de qué hablaban los textos, explicar ciertas cosas, y una parte subjetiva en la que van a tener que hablar de qué piensan ustedes de esto, cuál es su postura, ¿sí? En qué los hizo pensar. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cosa que no entiendan, me escriben.